En el libro de Génesis, capítulo 3. Esta es la enseñanza de la escuela dominical correspondiente al Día del Señor, abril 19 de 2013, titulada La Iglesia avanza el reino de Dios, en el subtítulo El reino de Dios en la caída. Nuestro buen Señor y Padre precioso, gracias por darnos tu palabra. En esta mañana tenemos acceso a ella por tu soberanía, por tu buena voluntad para con nosotros. Ahora te pedimos que seas tú inscribiéndola en nuestras mentes, en nuestros corazones y obrando vida a través de ella. Vida en los muertos espirituales para que tengan vida eterna. Y vida en los que tú has redimido y dado vida nueva, vida eterna, para que sea vida santa delante de ti. A ti la gloria por tu palabra en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. A las personas que generalmente traen la Biblia Reina Valera, no se preocupen, leemos generalmente la Biblia Dios habla hoy. Podemos ponernos en pie, la Biblia Nueva Versión Internacional, discúlpenme por favor. Nos ponemos de pie en honor a nuestro Señor para leer su santa palabra. Dice así la palabra del Señor: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos, llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. El hombre llamó a Eva a su mujer, porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios el Señor hizo ropa de pieles para los hombres y su mujer, para el hombre y su mujer, y los vistió. Y dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome el fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos los lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Palabra de Dios. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, podemos sentarnos. Por amor a nuestros visitantes y a los hermanos que no han
seguido esta serie de enseñanzas. Esta es una serie de enseñanzas. Generalmente nuestra iglesia acostumbra a tener enseñanzas secuenciales, sea por serie o sea por secuencia bíblica. Entonces, por eso es importante asistir todos los domingos para continuar el hilo conductor. Y a quienes, los hermanos que no han seguido esta serie de enseñanzas, por amor a ellos, vamos a mirar o hacer un recuento sobre la iglesia, la función de la iglesia de avanzar el reino de Dios en la tierra. Vamos a hacer ese breve recuento en 5 puntos. En primer lugar, vimos que como creyentes debemos conocer claramente lo que es, lo que hace y hacia dónde se dirige la iglesia, conforme lo expresa Dios en su santa palabra. Hoy en día la iglesia es bastante desconocedora de este plan de Dios. En segundo lugar, vimos que Dios está estableciendo su reino en la tierra. Que lo más importante en el plan de Dios es el establecimiento de su reino. Y que todo lo que existe, que todas las personas y que todo el plan de Dios gira en torno a ello. ¿En torno a qué? A establecer el reino de Dios. Por esta razón, Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Por cuál razón? Por el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Es por esta razón que Él ha dado la salvación a los pecadores. ¿Por cuál razón? Por la razón de establecer el reino de Dios en la tierra. Y esta es la razón por la cual Dios ha constituido a su iglesia. Dios constituyó su iglesia por una razón. Él quiere establecer el reino de Dios en la tierra a través de su iglesia. También vimos la definición del reino de Dios. A ver, los alumnos esmerados, juiciosos, recordemos por un momento la definición del reino de Dios. Todos, el reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de, gobernado por Dios, en el lugar de Dios, con la bendición de Dios. ¿Amén? En cuarto lugar, hemos visto que el plan del reino de Dios es revelado desde el principio hasta el final de la Escritura, y que esta revelación se divide en 4 etapas. La etapa de la creación, o el establecimiento del reino en la creación, la caída, o sea, el rechazo del reino de Dios, la redención, o sea, el restablecimiento del reino de Dios, y la glorificación, que es el estado de plenitud del reino de Dios sobre la tierra. Hemos visto también el establecimiento de Dios, del reino de Dios en la creación. Ya lo vimos a través de una serie de enseñanzas. Cómo Dios crea para establecer su reino. Ahora vamos a entrar, basados en el capítulo 3 de Génesis, y lógico, en todo el contexto bíblico, vamos a entrar en una serie de estudios titulada El ataque contra el reino de Dios en la caída. O subtitulada mejor, El ataque en contra del reino de Dios en la caída. Cómo este reino que Dios estableció a través de la caída en pecado es atacado infamemente por nuestros primeros padres. Uno de los grandes problemas de la iglesia de nuestros tiempos es que no tiene un concepto correcto de lo que significó la caída en pecado en el Edén. Y consecuentemente no se le da la importancia a esa condición de raza caída que tenemos los seres humanos. Si el ser humano, sea creyente o incrédulo, no conoce la gravedad de la caída en pecado y la gravedad de su condición como pecador, nunca le va a dar relevancia, nunca le va a dar importancia, nunca le va a dar el valor que merece la redención. Yo alguna vez acuñé una frase, de pronto ni sea mía, pero me di cuenta o observé
Y dije, dime la gravedad de tu pecado, y yo te diré la grandeza de tu Redentor. Porque si tu pecado es pequeñito, no es nada, pues tú no necesitas Redentor, o necesitas un Redentor pequeñito. Pero si tu pecado es verdaderamente grave, wow, tu Redentor tiene que ser poderoso. Y la realidad bíblica es que nuestro pecado es supremamente grave, porque atacó levemente al santo reino de nuestro santo Dios. Porque el reino que él estableció es absolutamente santo. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho y era perfecto, bueno en gran manera, no tenía ningún faltante. Esto quiere decir, era absolutamente santo, no había maldad allí. Ahora, la tradición religiosa nos muestra la caída como un mito. Y cuando estoy hablando de la tradición religiosa, no me refiero simple y llanamente a la religión católica. Con vergüenza debo decirlo. La tradición religiosa, evangélica o protestante ha caído exactamente en la misma historia, en el mismo cuento. Creen que Génesis 3 no tiene importancia, que Génesis 1 al 11 es una historieta, es una fábula, es algo como que el Señor quería contarnos. No, eso no es así. Génesis capítulo 1 al capítulo 11 es un relato histórico, y su género literario es prosa narrativa, y su género interpretativo es un género antimito. Antimito. ¿Esto qué quiere decir? Que va en contra de toda la mitología. Al estudiar literariamente estos capítulos, estos 11 capítulos, los primeros 11 capítulos de la Biblia, podemos darnos cuenta de que está en contra del mito. Cuando comenzamos nuestra serie de estudios acerca del Génesis, vimos que para poder analizar y estudiar bien el Génesis, tenemos que trasladarnos ¿a dónde? Tenemos que trasladarnos ¿a dónde? Para estudiar Génesis, ¿a dónde tenemos que ir? Al Éxodo. No tenemos que irnos a hace 5.800 años aproximadamente, porque Dios no le reveló esto a Adán, tampoco se lo reveló a Abraham, se lo reveló a Moisés. Y no fue dirigido ni para Adán, ni para Caín, ni para Abel, ni para las generaciones de Set, ni para Noé, ni para Abraham. Fue dirigido al pueblo de Israel en el desierto. Y bajo esa perspectiva tenemos que meditarlo, analizarlo. Pero luego podemos ver cómo si el Señor proyectó la historia del Génesis para Israel, también la proyecta para nosotros, la iglesia. De tal manera que el libro del Génesis es texto fundamental para todo creyente. Yo tengo la costumbre de decirle a las personas más creyentes, cuando me dicen, pastor, ¿y qué texto leo? Yo les digo, bueno, comienza por Juan. A mí me gusta recomendar Juan. El Evangelio según San Juan es muy lindo, muy entendible. Pero siempre me pregunto, si a mí me envían una carta de 50 páginas, por ejemplo, mi mamá que vive en Bogotá, y me quiere dejar la herencia. Entonces ella dice, le voy a escribir una carta de amor a mi hijo y le voy a dar una herencia ahí en la carta. ¿Creen ustedes que yo empezaría por la página 38? ¿O por la 30? No. ¿A dónde debo irme? Al principio, al comienzo de la carta, donde dice Bogotá, abril 19-20 de 2015, amado hijo Héctor William. Ahí debo comenzar. ¿Para qué? Para cerciorarme que la carta sí es para mí.
¿Qué tal que ella diga, hijo, debajo de mi cama encuentras un sobre con unos títulos de valor? ¡Wow! Digo, ¡ay, qué feliz! Mi mamá me llamó una herencia. Pero resulta que cuando voy a la primera página no dice Héctor William, sino dice Juan Carlos, mi otro hermano. Entonces la carta equivocadamente llegó a mis manos. Entonces estoy asumiendo algo que no es para mí. Si yo recibo la carta de mi Padre Dios, debo comenzar por el principio. ¿Cómo me voy yo a ir a conocer la redención en Cristo del Evangelio según San Juan si no sé qué significa y por qué tengo que ser redimido? Por el pecado. Bueno, pero yo no he hecho nada malo. Yo soy una buena persona. Yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Yo no soy pecador. Pero resulta que la historia comienza con la creación y el segundo aspecto con la caída. Para yo poder conocer la redención, debo conocer que la caída viene allí en Génesis capítulo 3, que es lo que vamos a analizar en estos días. Entonces, la iglesia debe tener a Génesis 3 como un texto fundamental en la fe. Y es que es fundamental porque allí se genera la rebelión humana contra el reino de Dios. Y como vimos, la Biblia es la historia de ¿qué? ¿Qué estamos viendo? La historia de Cristo. No. La historia del reino de Dios. La historia del reino de Dios. Y consecuentemente la historia de la redención humana. Pero la historia no comienza en la redención, la historia comienza en la creación, en el establecimiento del reino de Dios, y luego viene la caída, y luego viene la redención. La redención va en cuarto lugar. ¿Qué tal nosotros sin conocer creación, sin conocer establecimiento del reino, sin conocer caída? ¿Cómo vamos a conocer redención? No podríamos entenderlo. Entonces, Génesis 3 se convierte, o debe ser para nosotros, un texto fundamental en nuestra fe, porque allí comienza la rebelión humana contra el reino de Dios y la consecuente expulsión del género humano de la presencia y del reino de Dios y de la bendición de Dios. Por eso cuando oramos el Padre Nuestro, nosotros decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado tu nombre. Qué bueno que estamos en tu reino, ¿cierto? Decimos así. No, decimos, venga a tu reino. ¿Por qué tenemos que decir, venga a tu reino? Porque estamos muy lejanos del reino de Dios. ¿Y cuándo fuimos lejanos del reino de Dios? En aquel momento, en la caída, cuando el hombre fue expulsado. Y no solamente fue expulsado, sino que Dios cerró el camino de retorno al Edén. ¿Y cómo lo cerró? Puso a los querubines allí. Los querubines, lo más alto, lo más fuerte, lo más tremendo y glorioso de los cielos, no glorioso, que lo único glorioso de los cielos es Dios, sino lo más tremendo, poderoso, fortísimo, de tal manera que cualquier hombre que ose volver al Edén va a quedar fulminantemente muerto. Sobre él recaerá el castigo de las espadas de fuego. Luego conoceremos eso. Entonces, nosotros vemos en Génesis capítulo 3 la historia de la caída, la historia de la rebelión. Ahora veamos lo que nos dice este relato acerca de la caída en concordancia con la definición del reino de Dios. Recordamos la definición del reino de Dios. El reino de Dios es el pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios, con la bendición de Dios. Entonces, empecemos por el pueblo de Dios. El pueblo de Dios creado para guardar, para cuidar, para proteger el reino de Dios, creado para fructificar el reino de Dios, puesto en el lugar placentero en el Edén para vivir bajo el gobierno de Dios. El gobierno de Dios es establecido mediante leyes y mandamientos, y en la obediencia a estas leyes y mandamientos producirán la bendición del pueblo de Dios. Dios crea en la tierra al hombre Dios crea en la tierra y pone al hombre como co-gobernante, como virrey de la tierra, y a través de él establece su reino.
Pero ¿qué nos dice del desarrollo de ese reino? Génesis 3. Génesis 3 vamos a ver 5 aspectos. En primer lugar vamos a ver la serpiente, porque es lo primero que vimos allí. Apareció un animalito que hasta el momento no había aparecido, la serpiente. ¿Quién es esa serpiente? ¿Qué es? ¿Qué significado tiene? En segundo lugar vamos a ver la tentación. En tercer lugar vamos a ver la caída en pecado. Luego vamos a ver las consecuencias del pecado. Y finalmente vamos a ver el castigo por el pecado. Les ruego que vayamos pues al versículo 1. Dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del huerto? Y vamos a mirar Génesis capítulo 1, versículo 31. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día de la creación. Hasta aquí Génesis nos relata claramente que todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Algunas personas dicen que hay una guerra cósmica eterna entre el bien y el mal, entre el yin y el yang, el positivo y el negativo, lo bueno y lo malo, el blanco y el negro, el día y la noche. Que eso ha sido de siempre, que eso ha sido eterno. Bueno, pues es falso, porque aquí el Señor dice en su palabra que Él vio todo lo que había hecho y era bueno. Hasta el momento no había ninguna clase de mal. No lo estoy diciendo yo, ni lo estoy interpretando yo, lo dice la Biblia claríticamente. Dice: el sexto día Dios miró todo lo que había creado y vio que todo era bueno en gran manera. Bueno, si todo era bueno en gran manera y ya estaba todo creado, ¿en dónde estaba el diablo? ¿En dónde estaba el diablo? ¿Creó Dios al diablo? ¿Creó Dios a Satanás? ¿Qué opinan ustedes? Esa es una buena pregunta. ¿Es el diablo un ser creado? ¿O es el diablo un ser antagónico a Dios desde la eternidad? No, es creado. Génesis capítulo 1 nos dice claramente: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y si el diablo forma parte, ¿de dónde formará parte el diablo? ¿De los cielos o de la tierra? Bueno, de donde forme parte fue un ser creado. Y hasta aquí no aparece el diablo por ninguna parte. ¿Por qué no aparece el diablo por ninguna parte? Porque la palabra Satanás, ¿saben qué significa la palabra Satanás? La palabra Satanás significa el enemigo de Dios. Y si es enemigo del Dios bueno, entonces será un ser malo, un Dios malo. Entonces allí dice el Señor que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Satanás no fue creado por Dios. Dios no creó a Satanás. Dios creó un ángel perfecto, maravilloso. Les invito a que vayamos a a Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14. Versículo 12. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo.
pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Los que te ven te clavan la mirada y reflexionan en cuanto a tu destino. Y este es el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos, el que dejaba al mundo hecho un desierto, el que arrasaba sus ciudades y nunca dejaba libres a los presos. Todos los reyes de las naciones reposan con honor, cada uno en su tumba. Bueno, vamos ahora a mirar Ezequiel, capítulo 28, que nos habla también de este personaje. Versículo 11, el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, entona una elegía al rey de Tiro y adviértele que así dice el Señor omnipotente: eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. ¿Estabas en dónde? En el Edén. En el Edén, en el jardín de Dios. ¿Y cómo estabas? Adornado con toda clase de piedras preciosas: rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertas de oro y especialmente preparados para ti. Desde el día en que fuiste creado, fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Y por la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios. Aquí nos está hablando de un personaje que estaba en el monte de Dios, que estaba en el jardín del Edén, que era absolutamente brillante por su hermosura, que estaba cercano a Dios, pero que en un momento dado, debido a su codicia, en la Reina Valera dice sus contrataciones, aquí dice en la abundancia de tu comercio, o sea, en su deseo de acaparar el reino de Dios, este personaje fue expulsado. De tal manera que podríamos deducir que hasta Génesis capítulo 1 y versículo 25 no encontramos a un personaje malévolo, hacedor de mal o algo así. Todo era bueno en gran manera. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo en ello? ¿Hay preguntas al respecto, por favor? Recuerden, esta sección es participativa. Claro como el chocolate. Amén. Hermana. Yo pregunto, si así como Eva cayó y Adán, ¿cómo cayó este ángel? Muy buena la pregunta. ¿Cómo cayó este ángel? Eso es lo que nosotros pretendemos tener. Aquí dice que por sus contrataciones o por su comercio, ¿cierto? Dice que la maldad vino a él. Y él se convirtió en un ser malo. La pregunta es, ¿qué es la maldad? ¿Es un sentimiento? ¿Es una emoción? ¿Es algo tangible? En cierta ocasión le preguntaba a un científico, ¿qué es la maldad? Y él dijo, la maldad es la ausencia del bien. Así de sencillo. Es la ausencia del bien. ¿Qué sucedió con este personaje? Estaba lleno de la bondad de Dios y en un momento dado, por su codicia, la ausencia del bien de Dios lo convirtió en un ser maléfico. Es la sencilla explicación que podría dar. Sin embargo, teológicamente sabemos la procedencia de este personaje llamado la serpiente, Satanás o el diablo, pero no sabemos la procedencia de su maldad. No podemos decir, él fue malo por esto y esto y esto. La Biblia nos da solamente unos pequeños vislumbres. Es decir, que por su codicia, pero cuando llegó la codicia no lo sabemos. Y lo que no diga la Biblia no lo vamos a inventar. ¿Vale? ¿Cuál era el comercio? Sus codicias, su deseo de acaparamiento, su deseo de ser dueño de todo. Como una rebelión que él estaba haciendo. Bueno, él
deseaba tenerlo todo, pero como Dios era el dueño de todo, él tenía que hacer la rebelión. ¿Sí? Pero pasa también, el versículo 17 también amplía diciendo que a causa de tu hermosura te llenaste de orgullo, de tu esplendor y corrompió su sabiduría. O sea, todos Sí. son elementos que muestran... Pero ¿de dónde nace la maldad? No lo sabemos. Son elementos que conducen a este ser que era enteramente bueno en un ser maléfico. ¿Correcto? Ahora, vamos a mirar otras cosas. Dice que allí aparece la serpiente. Y vamos a desarrollar un poquito qué significa eso de la serpiente. Mitológicamente, la serpiente es considerada por varios pueblos como un dios. Y aquí sí le voy a pedir de favor a quien sepa esto, porque hasta ahora que hay una cuenta, no lo recuerdo. En el pueblo egipcio, ¿a quién fue dirigido el Génesis? Al pueblo de Israel en el Éxodo. En el Éxodo, ¿de dónde? De Egipto. ¿Qué representaba la serpiente en Egipto? Los ojos de Ra. Los ojos de Ra. ¿Recuerdan ustedes qué tenía el faraón en su corona? Una serpiente. Una cobra. Pastor, y por ejemplo, la serpiente le habló a la mujer, o eso es... Un momentico. Porque eso es una serie de mitos que hay. Y ¿se acuerdan el género literario que les dije cómo debemos estudiar el Génesis? ¿Cómo se llamaría ese género? ¿Cómo? Prosa narrativa. Bueno, es una prosa narrativa anti-mito. ¿A quién fue dirigido el Génesis? ¿El pueblo de Israel dónde estaba? ¿Cuál era la religión de Egipto? La mitología. La mitología, mitos, mentiras, cuentos, ilusiones. Entonces, el faraón tenía su corona y en la corona una serpiente que eran los ojos de Ra, del dios Ra. ¿Y cómo se hacía llamar faraón delante de todo el pueblo? ¿Que era un qué? Dios. Y ahí estaba la serpiente que miraba todo. Y eso representaba que era el Dios de los egipcios. Ahí tenemos que concordar qué quiere decirle el Señor a Israel en el desierto acerca de la serpiente. Aparece una serpiente. ¿Por qué no apareció una comadera o una zorra del desierto? O un chacal. Si no aparece una serpiente. Tiene que ver mucho con el hecho de que Israel estuviera presa, estuviera cautiva en Egipto, donde el faraón se hacía pasar por Dios y era representado mediante una cobra. Entonces, este relato de Génesis 3 nos muestra lo que sucede con la serpiente en el principio. Debe tener una relación con Israel en el desierto en ese momento. No está allí por casualidad. Bueno, hay varias preguntas acerca de ese origen de la serpiente, de su maldad. Entonces vamos a mirar por qué se llama serpiente o qué significa eso de serpiente. La palabra serpiente en el hebreo, en el idioma que está allí en el Génesis, es la palabra nahash. Nahash, que significa brillante. Y recuerdas allí en Ezequiel cómo el Señor dice que estabas vestido de esplendor, eras brillante por todas las joyas preciosas que había en ti. Además de eso, el fuego le iluminaba, el fuego hacía un ser brillante. Allí está la palabra nahash, ser brillante. Y vamos a mirar, porque hay otras preguntas. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo.
Yo no pretendo darle las respuestas a algo que la teología por siglos no le ha podido dar. Pero queremos llegar a algunas deducciones, por lo menos. Por ejemplo, novia pregunta, era una serpiente, una culebra, y ella hablaba. Y no solamente hablaba, sino que caminaba y era linda en el Edén. Vamos a ver si era eso. Vamos a ver si era eso. Aquí dice que era la serpiente. Vimos que serpiente es Nahash, que significa, uno de sus significados es brillante. Era más astuta. Era Nahash, era brillante. ¿Era qué? Astuta, inteligente, viva, audaz. Más que qué? Que todos los animales. Que todos los animales. ¿Cuáles animales? ¿Qué significa la palabra animal? Ser viviente. Irracional. Que no tiene alma. O sea, que las ánimas no tienen alma. ¿Qué es un ser animado? ¿Qué es un ser animado? Que se mueve. Que se mueve. Este personaje era inteligente. Un ser animado. Un perro, una vaca, un gato, una culebra. Allí dice que era Nahash, que era serpiente. Pero la pregunta es, ¿se dice de seres animados o animales solamente de la hacienda o de los salvajes? No, de los animales, de los seres que son animados. Incluso de Darwin para acá se dice que el hombre es un animal, ¿no? Sí. Es un ser que tiene ánima. Entonces esto nos debe llevar a pensar que si los ángeles son seres animados, tienen vida. Esto me debe llevar a pensar eso. Porque todo el resto de la Biblia me habla de un ángel caído, no de una culebrita que de pronto se paró y empezó a hablar. O de que vino el ángel y tomó posesión de aquella culebrita y empezó a hablar. Yo les hago una pregunta. Si usted está en su casa y de pronto el perro le habla y le dice, Humberto, se está incendiando la cocina, ¿usted qué hace? Hermano, mire, paticas que me han visto. ¿Sí? ¿Ustedes creen que Adán y Eva no conocían las culebras? ¿Quién le puso nombre a las culebras? ¿Quién dijo, usted se va a llamar cobra, usted se va a llamar cascabel? Las conocían. Y ellas le hablaron, le dijeron, gracias, padre Adán. Es supremamente extraño para mí que un animal del campo, una bestia que se arrastra, un reptil, de pronto se levante y me forme conversación. Le digo que yo salgo corriendo. Entonces eso me pone a pensar, ¿era una serpiente o una culebrita? Yo solamente les dejo la inquietud. Saquen ustedes las deducciones. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. O sea, que era un ser creado. Ahora, su origen, creado por Dios, su maldad, no lo sabemos. ¿De dónde aparece un ser maléfico? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué nos muestra el pasaje que hoy leímos? ¿Y qué nos muestra toda la historia bíblica acerca de este personaje llamado Satanás? Que en el Nuevo Pacto, que en el Nuevo Testamento lo conocemos como diablo. Y algunas personas dirán, Satanás es hebreo, diabolos es griego. No es así. Satanás tiene que ver con la acción de este ser maléfico, de este ángel caído en contra de Dios. Por eso se llama el enemigo de Dios. Y diabolos o diablo tiene que ver con la acción que él toma en contra del hombre, porque la palabra diablo significa el acusador, el que acusa.
Es el mismo personaje con una acción hacia Dios, con una acción en contra del hombre. Una acción en contra de Dios, su enemigo. Una acción en contra del hombre, su acusador. El personaje que mete en tentación. ¿Cuál era el propósito de Satanás? Perdón, de la serpiente. Todavía no le podemos llevar Satanás. ¿Cuál era el propósito de esta serpiente? En el texto y en todo el contexto bíblico. La maldad. O destruir la obra de ¿Cuál es el tema que estamos estudiando? ¿La caída en qué? ¿Qué es el tema que estamos hablando, el tema general? La caída del hombre. El reino de Dios. ¿Cuál era la función de la serpiente? Atacar el reino de Dios. Que nos dice Jeremías y Ezequiel acerca de este personaje. ¿Qué quería él? ¿Qué se propuso él? Subiré a lo alto y tomaré el puesto mayor. Desplazaré a Dios y me pondré yo en su lugar. Quitaré el reino de Dios y estableceré mi reino de maldad. ¡Wow! Ese era su propósito. Ese fue su propósito. Y entonces empieza una guerra cósmica, ¿cierto? No. Solamente empieza un ataque contra el reino de Dios. Una escaramuza que si bien es fuerte, que si bien derriba al hombre, de ninguna manera afecta el gran reino de Dios. Porque Dios es el Rey eterno. No hay dos reinos en esta tierra. Está el reino de Dios. Y está, sí, el reino de las tinieblas al cual Dios le ha permitido obrar. Pero no es que hayan dos reinos en una lucha igual. ¿Correcto? Lo podemos comprender. Y eso es lo que el Señor quiere darle a entender al pueblo de Israel, y eso es lo que el Señor le quiere dar a entender a la Santa Iglesia. El enemigo, ese ser maléfico, la serpiente, el ángel caído, Satanás llamado diablo, vino a robar, a matar y a destruir. Vino a atacar o se convirtió en un atacante, en un aleve atacante en contra del reino de Dios. ¿Y cuál es el instrumento que usa este ser maléfico para agredir el reino de Dios? ¿Cómo? Al hombre y a la mujer. ¿Y por qué? Cuando Dios estaba formando al hombre del polvo de la tierra, ¿qué puso en él? Es el espíritu de aliento de vida. Su espíritu que lo lleva a ser un ser, ¿cómo? Viviente. ¿A la imagen de quién? De Dios. Cuando Dios estaba formando a aquel hombre en la tierra, ¿qué imagen le estaba dando Dios a ese ser? La imagen de Dios. ¿Cómo? La imagen de su propio Hijo Jesucristo. Él es la imagen es la imagen del Dios, es la imagen visible del Dios invisible. Él es la imagen visible del Dios invisible. Pastor, pero yo le hago una pregunta. Haz. Entonces, ¿por qué ponen que la serpiente habló? Hermana, la serpiente habló. Aquí no dice que la serpiente no haya hablado, pero aquí no dice que habló una culebra, sino habló la serpiente. Ustedes han conocido en su barrio, en su cuadra, en su familia, una mujer chismosa o un hombre chismoso. Vamos a decir que es un hombre porque las mujeres son muy lindas, ellas no entran en eso. Digamos que somos los hombres, que somos feos y que somos chismosos, para no ofender a las hermosas hermanas. Cargamos nosotros con esa carga. Si yo soy un hombre chismoso y me llamo Héctor, ¿a mí cómo me llamarán cuando hablan a mis espaldas? ¿Cómo me dirán? El chismoso. Esa serpiente. Ese es chismoso. Esa víbora. Esa víbora.
oyendo chismes en toda parte. Si yo soy un ladrón, ¿cómo le decimos a los ladrones? ¿Ladrón? Ay, tan elegantes que somos últimamente. Esa rata inmunda. Eso quiere decir que es un animal de 4 patitas con cola y unos dientes filudos. No, es un hombre. Pero como hombre es una rata de hombre. Rata de 2 patas, dice por ahí. Y cuando va muy enamorado, ese perro. Ese perro, bueno, gracias por la comparación. ¿Es un perro? No, es un hombre. Pero tiene características de perro. ¿Por qué le dicen perro? ¿Por qué le dicen rata? ¿Y por qué le dicen víbora? Porque sus características son muy similares. Como chismoso, el rastrero, el falso, es engañador, se arrastra como las serpientes buscando ver a quién es el malo. Como perro, anda con un perrito oliendo a ver a dónde están las perras para buscarlas y aparearse con ellas. Como rata, está olfateando a ver qué se puede robar y qué puede morder. Y se mete por todos los lugares. Así son los ladrones. Bueno, el hecho que diga allí serpiente tiene que ver con eso. Mi pregunta es, se las dejo en el tintero, ¿era la serpiente una culebra según lo que hemos visto? No puedo decir, sino deducir, conforme a toda la Biblia, que es un ángel caído, que como ser es rastrero, porque engaña de la forma más vil. ¿A quién engañó? No solo a la mujer. Hermanos, estamos hechos. Las pecadoras son ellas. Nosotros somos santos. ¿A quién engañó? Al género humano. A la raza humana. A Adán y a Eva, porque el Señor en toda la Biblia le pide cuentas no a Eva, sino a Adán. ¿Por qué? Cabeza federal. Ahora, ¿quién era Adán? ¿Qué llevaba Adán para hacerlo caer? ¿Por qué esta serpiente astuta se dirige a Adán y a Eva para comenzar su ataque contra el reino? Por la imagen de Dios. Por la imagen de Dios. La serpiente viene a atacar al hijo. ¿Recuerdan ustedes luego a la serpiente en el desierto, o mejor, al diablo en el desierto tentando a quién? A Jesucristo. No ha cesado sus ataques. ¿Por qué el Señor nos habla en Génesis de esa serpiente maléfica? Porque nos dice, cuidado, pueblo de Dios, mi pueblo, el pueblo de Dios, mis hijos tienen un enemigo común en todas las épocas. Es una serpiente astuta. Es un Dios. Es un Dios faraónico desde la antigüedad, que está engañando a mi pueblo. No se dejen engañar por la serpiente. Vuestro padre Adán fue engañado. Ahora ustedes no se dejen engañar por la serpiente. Dios mediante, de hoy en 8 días miraremos cómo la serpiente ataca el reino de Dios. ¿Amén? Por favor, ¿tienen preguntas? A ver, hermano Alberto. Lo que tenemos que entender sobre este papa es que simplemente se le da descripciones a los caracteres.